Una técnica muy simple pero inteligente que los escritores ejecutaron fue escribir los 7 roles de la película como personajes masculinos genéricos, con la sugerencia de que el equipo era unisex y que todos los roles eran intercambiables para hombres o mujeres, por lo que Scott quedó con libertad total para poder interpretar los personajes como quisiera, sin limitantes de ningún tipo y elegir a las personas que mejor encajaran para cada papel. La clave era asegurarse de que todos los personajes fueran prescindibles para luego elegir los actores que interpretarían los roles detenidamente y que fueran de acuerdo con la visión que tenía para cada uno. Scott quería que los miembros de la tripulación del Nostromo parecieran astronautas trabajando en un entorno realista, en concepto resumido, como camioneros en el espacio, lo que estabas diciendo, Joe. Te pregunto, ¿cómo viste la decisión por parte de los guionistas de escribir los roles de los 7 tripulantes del Nostromo como si fueran hombres para darle la libertad creativa a Scott de elegir a los mejores actores y actrices para los diferentes papeles sin importar su género? Bueno, la verdad que algo que no me acuerdo haber escuchado una manera de hacer unión como esta, por lo menos que me venga a la mente, es muy, muy interesante porque al hacerlo así, o sea, no tomas como bandos de que, ok, este personaje es femenino, lo voy a escribir de una manera, sobre todo, digamos, en esa época, si fuera en esta época, lo pusieran, ¿no? Hasta más fuerte que a Hulk, ¿no? Si fuera una mujer, Y ya lo han hecho. sí, pero en esa época me pareció brillante para no, digamos, poner, no, a la damisela en peligro, ¿no? O sea, digamos, los clichés que de repente que pudieron haber en una época, dependiendo de qué personaje era quién y lo hicieron y lo hicieron de manera brillante al hacer incluso, ¿no?, el personaje principal que fuera una chica. Y igual la otra chica también que estaba ahí. O sea, te pones a ver, al final fue digamos, un grupo de actores pues muy diverso, diría yo, ¿no? Sí, sí, sí. Mujeres, afroamericanos, todo, ¿no? En una época, pues que eso no era ningún requerimiento. Así que al final tenemos que creer que Ridley Scott sí se fijó en lo que quería un personaje y la mejor persona que lo hizo fue la que la escogió, no importa si fue hombre o mujer. Y la verdad que es una excelente manera de, digamos, de ponerlos a todos, no a todos por igual, porque también cada quien tiene su personalidad, ¿no? Pero que eso no fuera por el sexo de la persona, sino por cómo era el personaje. Y cada quien pues fue escogido porque interpretó de mejor manera el personaje que le tocó. Así que, o sea, eso no fue con ninguna intencionalidad, pero pienso que al final resultó bien porque entonces, o sea, no tuviste, digamos, ninguna preferencia con algún personaje por su sexo o por nada, por eso, de hecho, pues el capitán de la nave, que era un hombre, pues se muere temprano. Entonces, no hubo preferencia con ningún personaje al escribirlo, pues los 7, digamos, que pudieran tener las mismas capacidades, más siendo aún, que como dijimos, que ninguno era un guerrero ni nada, entonces todos estaban como bastante parejos y no se vio que uno era más débil que otro ni nada por el estilo. Entonces eso me pareció muy, muy, muy bien. Sí, un memo para Hollywood. Así es como Sí. se elige el elenco de una película, ¿cierto? Escogiendo a los mejores actores o actrices, la mejor persona para el papel. Es más, incluso el papel de Ripley estaba tan bien escrito, sí, que cuando incluso se eligió a Sigourney Weaver como la actriz, digamos, o sea, o la persona para, digamos, entonces hacer el papel, no tuvieron que reescribir nada, porque si era, lo pasaron de un hombre a una mujer, nada, no cambiaron ni una palabra, ni una línea de lo bien escrito que estaba el papel. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que realmente, digamos, entonces hace que la película sea especial. Pero además de eso, Ridley Scott buscó entonces contratar actores fuertes para la película, de modo que pudieran enfocar su dirección en crear y capturar un estilo visual pacífico que se ha convertido en una práctica común suya. Scott escribió varias páginas de historia de fondo para cada personaje, que me ha dicho yo, pues que eso es algo, digamos, muy típico que hacen los directores. Por ejemplo, Tom Skerritt, como mencionamos anteriormente, que interpreta a Dallas, ¿cierto? Y Dallas entonces es el capitán del Nostromo. Es un capitán muy relajado y accesible, pero siempre trata de evitar entrar en discusiones y debates acalorados. Es inteligente, pero es propenso a errores de juicio, como dejar que Kane suba a bordo sin pasar por el procedimiento de cuarentena adecuado. Aún así, por lo general, se apega a las reglas y no quiere el estrés adicional, especialmente cuando se trata de Ripley y sus desacuerdos con el oficial científico Ash. Entonces te pregunto yo, ¿cómo viste a Skerritt? Obviamente porque lo conocimos después, digamos, pues en Top Gun, ¿cierto? Con Tom Cruise y Val Kilmer.
¿Cómo lo viste con el papel de Dallas? Muy bien, o sea, ese es un actor, no sé, que tiene una cara como que siempre los papeles que queda le quedan bien, o sea, él tiene un tipo de cara como muy particular, ¿no? Como de un tipo nice pero rudo a la vez, no sé cómo describirlo, pero tiene una cara cool y pues me pareció muy bien este papel, de hecho, o sea, como el supuesto pues, líder del grupo, que como tú dices que no, que prácticamente cuando pasaba cualquier problema, largaba el plumero, decía que yo sigo orden, no sé qué, o sea, muy interesante ese personaje, la actuación de él me pareció muy buena. Sí. Incluso, tú lo estás diciendo, pero no mencionaste esto también, que cuando fue el problema con Ash, él también dice que, no, yo no, si él es el científico, él decide, o sea, como Él es el que que sabe de eso, yo no me se meto. liberaba de las responsabilidades, o sea, me parece que lo interpretó muy bien ese papel. Ahora, es que hay una cosa que lo voy a mencionar al final, pero es que siento como que, bueno, me parece que algo que tienen en común los actores que eligió Scott, pero entonces te pregunto algo en cuanto a Scary. O sea, ¿cómo tú describirías, digamos, el look de él, su cara y la manera como habla? O sea, ¿cómo te suena? ¿Cómo lo ves? No, Incluso piensa en las otras películas digamos, en que lo has visto. ¿Cómo suena él? O sea, ¿cómo te suena? no sé, no, Piénsalo un poquito. Piénsalo un poquito y cómo se llama. Y después que le damos, digamos, el resto del elenco, vas a ver que hay como algo en común, en mi opinión, obviamente, ¿sí? no. Bueno, también obviamente contamos con Sigourney Weaver, ¿no? Haciendo el papel de Ripley, la tercera oficial a bordo del Nostromo. La primera impresión que nos llevamos de Ripley es que no deja ninguna impresión. No parece ser un personaje principal al inicio, pero la vemos ganando terreno al mostrar carácter y personalidad conforme avanza la trama, especialmente en la escena en que no quiere dejar entrar a Dallas, a Kane y a Cartwright sin cumplir con el proceso de cuarentena primero. Luego la vemos confrontando a Ash por haber desobedecido una orden directa, especialmente que iba en contra de su lógica como oficial científico de la nave. La historia de Ripley es de supervivencia, ya que no solo debe lidiar con el alienígena, sino también con los intereses corporativos corruptos en la figura del androide Ash, quien intenta matarla después. Ripley tiene principios, es valiente, dura y astuta en su determinación por sobrevivir. Entonces, Joe, ¿qué te pareció Sigourney Weaver en su primer papel importante? Brillante, o sea, simplemente el papel lo hizo suyo y no en vano, pues digamos, es su papel. No o sea, sí, obviamente es su personaje más icónico, más conocido, pero digamos que este fue el papel que la puso en el mapa. O sea, la puso en el mapa pues, de ser una desconocida también a ser un nombre y pues el protagonista principal de lo que después se convirtió en una franquicia, por desgracia, hasta cierto punto que no debió haber llegado, pero digamos que la convirtió en un nombre reconocido por muchísimas personas, o sea, por el éxito de estas películas. Y no, o sea, total, pues fue, no, la que se llevó la película en cuanto a la actuación. O sea, se resaltó más que el bueno. Sí, ahora, Sigourney Weaver era conocida por su trabajo, digamos, en el teatro, ¿cierto? O sea, ¿no? Pero no en películas, o sea, ¿no? No había hecho casi nada realmente. Entonces, esta película realmente la puso en el mapa. Bueno, ahora, ve pensando, sí, también Sigourney Weaver tiene, no tan marcado como Scary, pero va pensando en la cualidad, digamos, que tiene como el rostro de ella y a veces un poquito la manera como habla. Ve pensándolo. Bueno, luego tenemos a Ian Holm, que interpreta a Ash, el oficial científico del Nostromo. Como tal, adopta el enfoque científico en cuanto al alien, oscuro y misterioso, buscando aprender sobre la forma de vida extraterrestre a pesar de la muerte y el daño que la criatura podría causar. Al anular la cuarentena de Ripley cuando Kane es atacado inicialmente y luego evitar que Parker matara al alienígena, Ash demuestra ser un personaje insensible y despiadado. Estos rasgos se vuelven aún más claros cuando Lambert, Parker y Ripley descubren que es un androide, programado para completar tareas independientemente de sus consecuencias humanas. Entonces, no sé, Joe, ¿te gustó Ian Holm como Ash? Sí, sí me gustó y de hecho, o sea, el personaje de Ian Holm eh, tiene varias cosas particulares. Primero, que la primera parte de la película, la manera que se conduce y cómo actúa, se ve como, ¿no? Como alguien que, no, como un tonto, no sé, o sea, como alguien que, Un poco como, torpe. sí, como torpe, como alguien sin importancia, que, no sé. Y desde que ellos llegan, ¿no? Al lugar donde están todos los huevos de los Al aliens, planeta.
ahí se comienza como a notar un pequeño cambio, pero pequeño, no es tan obvio como para no delatarse tanto. O sea, obviamente cuando tú ya la ves lo sabes, pero tú le comienzas a parar bola y desde ahí él comienza como a cambiar un poquito el tono y ya después, digamos, cuando comienza, ¿no? Con todo el tema este con Ripley, eh, la cara se le cambia. Cuando yo vi una parte como que no me acuerdo qué fue lo que hizo, si le pegó a alguien o qué fue lo que hizo en particular, no me acuerdo justo la acción, pero puso tuvo como una expresión o no, una manera de conducirse que me recordó como a Hannibal Lecter. Esa parte en particular, era como que había cometido una atrocidad y la Buena cara que él tenía comparación. era como de sin ningún remordimiento, o Qué sea, buena comparación. Creo, sí, creo, creo que fue la total. escena, te estás refiriendo a la escena cuando Ripley se da cuenta de sus intenciones y entonces que él queda así como contra la pared y no tiene expresión en su rostro. No me acuerdo si era esa, pero yo creo que es algo como que le pega a alguien, la persona se cae y él está como así, tranquilo. O sea, pero con el mood ese total de Hannibal Lecter, pues después que hizo algo y el tipo está cero expresión. O sea, entonces ese cambio que tuvo en distintas partes de la película, me pareció que lo llevó muy, muy bien, muy, muy bien. Ok, pero ¿cuándo exactamente fue el cambio? Porque yo me acuerdo cuando aterrizaron en el planeta, ¿cierto? Y se bajaron los tres. Uno de los tres creo que fue Dallas que le preguntó, oye, Ash, ¿nos puedes ver? Y él le hace de la nave y que, turulú, turulú. Después, sí, sí, no, fue después, Todavía ahí aparecía el no, tontín, ¿no? no, todavía ahí no, fue Sí, un poquito después, ya comenzó como cuando estaban, que no, que tienen que estar, que no sé qué, ya ahí tú comenzaste a ver como la insistencia, sí. ahí comenzó a transformarse. Esa parte siempre me ha resonado. Así, turulú, y lo saluda así. Muy graciosa. Bueno, Sí. también contamos con John Hurt interpretando al segundo oficial Kane, cuya curiosidad lo lleva a ofrecerse como voluntario para seguir la transmisión desconocida y explorar la nave espacial alienígena. Si bien no aprendemos mucho sobre Kane, él es el miembro de la tripulación que sufre el destino más violento y grotesco de la película, ya que su cuerpo se convierte esencialmente en un huevo del que sale el alienígena matándolo. Entonces, te pregunto yo, ¿qué opinión te mereció John Hurt, a quien lo había nominado por Midnight Express, Expreso de Medianoche, como mejor actor secundario? Entonces creo que pues de todo el elenco él era el que llegaba con el más caché, con más prestigio, ¿cierto? Correcto. Y bueno, y todos sabemos pues el palmarés de John Hurt, o sea, es un gran, gran actor, Sí. muy, muy buen actor y obviamente pues aquí en los pocos minutos y como tú dices, era el que venía digamos con un poquito más de caché, pero fue el primero que se fue. Entonces es más o menos el caso, ¿no? De que pasan ciertas películas que tú dices, que bueno, este es el que más reconozco probablemente en la época y es el primero que se muere. O sea, eso también tuvo que haber sido algo de impacto. Eh, John Hurt, bueno, como te lo dije, también salió en The Lion and the Winter, estaba bastante joven ahí. Creo que él también salió en A Man for All Seasons. Creo que también salió en esa película, si mal no recuerdo. Creo que sí. Eh, eh, y y pues no, o sea, la verdad que pues lo que le tocó salir en la película, pues John Hurt lo hizo de manera excelente. Ok. Bueno, también contábamos con Verónica Cartwright, quien interpretó a Lambert, la navegante del Nostromo. Este personaje pues no es tan fuerte como los demás debido a sus emociones inestables, pero en su forma de actuar pareció como representar el pensar y sentir de la audiencia, especialmente en cuanto a sentido común e instinto de supervivencia se refiere, diciendo a cada rato, vámonos, vámonos. Este, lamentablemente ella no fue capaz de controlar sus emociones y eso pues hizo que le costara la vida. Pues de hecho no solo su vida, sino también la de Parker. Entonces, a Verónica Cartwright yo la habíamos visto pues apareciendo en una de tus películas favoritas de todos los tiempos, The Birds, The Birds. ¿cierto? De Hitchcock. Entonces, pues no, ¿qué te pareció su actuación? La actuación me pareció buena. Como tú dices, probablemente la más acercada a lo que una persona común y corriente cómo hubiera reaccionado una persona común y corriente en esa situación. La voz de la razón. No solo la voz de la razón, sino la misma reacción ante el peligro, ante todo. O sea, pues no todo el mundo reacciona tan cool como Ripley, ni como alguno que otro, sino que mucha gente, pues en esa situación, pues, como dirían ahí, se mueren del culillo. Pero me pareció un buen personaje, me pareció bien actuado, un personaje muy humano también. Eh, eh, la verdad que sí me gustó. Y saliendo Birds,
pero, pero bueno, no, lo decimos ahora, lo decimos Dale, ahora, ok, lo ok. decimos ahora. Bueno, también contamos con Jafet Koro, que interpreta a Parker, el ingeniero en jefe, quien se encarga de las reparaciones en la nave. Se opone rotundamente a investigar la señal de socorro debido a la falta de capacitación de la tripulación para una misión como esa, y tenía toda la razón. También le preocupa conseguir un salario justo que refleje la extensión de su trabajo. Parker es cómico y de buen humor al principio, hace bromas y eleva la moral de la tripulación. Pero una vez que el alien queda suelto en la nave, se vuelve asustado y agresivo con el objetivo de matarlo a cualquier costo. Aparte de Ripley, tuvo la mejor oportunidad de matar al alien, pero no la aprovechó debido a Lambert. Entonces te pregunto yo, ¿te gustó Jafet Kor, un actor que yo aprecié mucho por su trabajo, digamos, por no en Midnight Run, Fuga a la Medianoche y muchas otras películas? ¿Qué te Sí, pareció? sí, sí, un actor que conozco. Si tuviera que decir, pienso que es, no digamos a lo largo de la película, pero que en ciertas partes fue el que tuvo un poquito más flojo el tema de la actuación, en ciertas partes. Oh, wow. Eh, eh, pero sólido, digamos, casi todo lo que aparece en la película, salvo ciertas partes que no sé, que no me gustaron tanto. No creo que sea que ha sido malo, pero digamos, entre todos los demás, pienso que fue el que tuvo un poquito más de, un poquito de menor nivel en ciertas partes de la película. Wow, veo un problemita asomándose en una categoría futura Sí, porque sí, este sí, actor sí, a mí sí. siempre me ha gustado mucho cómo actúa. Sé que tiene, digamos, pues no un estilo de actuación poco convencional, pero a mí siempre me ha gustado el estilo de él. Él hizo una película que se llamaba Blue Collar, sí, o sea, con Richard Pryor y Harvey Keitel. Una cinta muy, muy interesante donde ellos hacen el papel, digamos, como de tres tipos que trabajan como en una fábrica de carros, ¿cierto? Entonces, a ver, la película siempre me gustó, o sea, es fascinante y este actor, digamos, siempre me pareció un gran actor. Bueno, finalmente Harry Dean Stanton, que interpreta a Brett, un técnico de ingeniería tranquilo y obediente que trabaja con Parker. Una vez que el extraterrestre está suelto, Brett ofrece varias herramientas y redes para capturarlo, incluyendo detectores de movimiento para rastrearlo. Brett también es el primero en ser asesinado por el extraterrestre ya en su forma adulta, mientras busca al gato Jones a bordo de la nave. Entonces, ¿qué te pareció Harry Dean Stanton? Este otro actor, digamos, pues no, que también como conocido, creo que este es el que comparte más la cualidad que usted estaba diciendo con Tom Skerritt. No sé, digamos, entonces vamos a decir ya la captaste, porque Harry Dean Stanton sí lo tiene, pero marcadísimo. No, la verdad que estoy perdido en lo que te refieres, pero Harry Stanton, pues es otro actor que me gusta mucho cómo actúa. Más o menos el caso tuyo Jafet Coro. con Jeffrey Cote, pero me gusta mucho también una película que sale que se llama París, Texas, Sí. de Wim Wenders. Me parece un muy, muy buen actor, de esa gente que actúa muy bien, pero que por X o Y motivo, probablemente porque no tenga, no sé, el carisma o el look o lo que sea, nunca pudo haber sido, digamos, alguien de más renombre, ¿no? Nunca fue un Pero que me leading parece man, que, ¿cierto? Nunca no, fue uno nunca de los fue un leading man, protagonistas, creo. bueno, Paris, Texas fue el protagonista, pero digamos, nunca fue alguien de gran renombre, pero pues el que lo ha visto trabajar sabe que el tipo actuó muy bien. Y igual en este, pues el papel que hizo, pues lo hizo muy, 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 muy bien. Sí me gustó bastante cómo lo hizo. Ok, bueno, la cualidad a la que yo me refería es, digamos, si tú ves a Skerritt hablando o tú ves a Dean Stanton hablando, o sea, como que hablan como de que, cierto, como que no importa, o sea, es como si tuvieran pereza, ¿sí me voy a entender? O sea, suena como si fueran personas perezosas. Apáticos, Entonces, apáticos. sí, o sea, apáticos, pero también como una cualidad de perezosos, ¿sí me va a entender? O sea, porque eran trabajadores. Sí. Entonces, yo pienso que por eso se eligió el elenco también, Joe, porque, o sea, digamos, una persona, o sea, pero no un trabajador que no siempre tiene ganas de trabajar, ¿sí me va a entender? O sea, no. Y yo pienso que Ridley Scott los eligió por esa razón. O sea, cada vez que yo escucho, digamos, a Tom Skerritt hablando, él suena como que tuviera pereza, tuviera como que, ¿cierto? Y es que todos tenían también esa onda de sindicalista, o sea, que tienen más o menos esa onda de que, vaina, que por aquí, que si no me dan esto, no hago esto, que si no, ¿entiendes? Por eso, o sea, si tú agarras como un actor, la O sea, misma Sigourney Weaver también, o sea, es que todos tienen como esa cualidad y yo pienso, digamos, que Ridley Scott los eligió por esa razón, sea, pues sí,
ninguno iba a dar las millas extra por la empresa. O Es lo que te iba a decir. sea, Si tú agarras como uno de estos actores que como que inyectan energía, no sí, se hubiera desentonado totalmente en la película. sí, total. Mira la cara de John Hurt. Sí, Sí. John Hurt pareciera que tuviera sueño las 24 horas del día. Y eso que venían de dormir en el hibernadero ese que tenían. Claro, claro, exactamente. Entonces, pues si me preguntas a mí, o sea, ¿no? Lo que hace que Alien sea realmente genial hasta el día de hoy es que los personajes, como el público, no tienen idea de qué es la criatura. Entonces, ¿dónde está o cómo se comportará? Como resultado, la audiencia está aterrorizada con la tripulación del Nostromo. Entonces, te pregunto yo, o sea, ¿qué opinión te mereció el hecho de que Ridley Scott haya elegido actores poco conocidos y qué? Aunque no eran ninguna flores primaverales, o sea, es decir, ya estaban mayorcitos, porque ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, e incluso había uno que estaban por 47, 48 años y la más joven era Sigourney Weaver, que creo que tenía 30, ¿cierto? O Wow. sea, pues, no estaba muy establecido en Hollywood, pese, digamos, entonces a ser veteranos, digamos, o sea, pues no, entonces, y él lo hizo para hacer que la película careciera de un héroe principal, ¿cierto? Y que la Claro. audiencia pudiese sentir que realmente todos estaban en peligro y cualquiera podía morir en cualquier momento, incluso lo que Ujú. hablamos hace un momento, el único que había sido nominado a un Oscar fue el primero que murió. Entonces, ¿cómo viste esa parte, digamos, en cuanto a las edades de los actores, ¿cierto? Y si piensas que eso jugó un rol también en las interpretaciones que nos dieron y cómo nos hicieron sentir como audiencia. Bueno, sí, o sea, obviamente el tema de las edades también es o sea, me parece que para tratar de hacer probablemente un grupo, no solo que todos no eran hombres, sino que tampoco eran todos de la misma edad. Probablemente unos ya estaban más en el borde de la salida, pues, del trabajo que otros, que estaban más jóvenes, y a lo mejor por eso también podían tener cierta actitud diferente a los otros. Así Eh, es. eh, sí, o sea, o sea, mira, lo del tema de escoger gente que no está establecida, obviamente pienso que te toca cuando tienes una película con poco presupuesto, pues no puedes irte con un gran nombre porque entonces se te iría muchísimo el presupuesto pues, en actores. Y me parece que fue brillante usar a John Hurt, digamos, no como enganche, porque no creo que haya sido alguien llamativo, pero sí para el tema que te dije, o sea, oh, es que ese es el que conozco y de repente, chao. Y entonces eso, o sea, eso fue una manera muy interesante de llevar a los personajes, de llevar la historia. eh, o sea, y eso, pues, o sea, ¿cómo te digo? O sea, cuando tienes pues una película de poco presupuesto, tienes que buscar gente no conocida, pero que sepa hacer el trabajo. Y pienso que esa es una gran cualidad de esta y de muchas grandes películas, digamos, que son de bajo presupuesto o óperas primas o esas segundas películas de grandes directores que hace actores y no que los actores hicieron la película o por ser un nombre hicieron la película. Y eso pues es un gran mérito con una película que nosotros hicimos, pues LA Confidential, la película es un caso similar. El conocido era Sí. Kevin Spacey, se murió en mitad de la película y la llevaron dos prácticamente desconocidos la película. Entonces eso tiene un gran mérito y que hagas una gran película con grandes actuaciones, con actores desconocidos, pues es una gran cualidad pues, que tuvo la producción y el director. Sí, y hago la aclaración, pues, o sea, porque John Hurt puede haber sido conocido, digamos, de nombre por la nominación, pero el primero que todo él no ganó. Y segundo, si tú lo ves en Expreso de Medianoche, físicamente se ve muy diferente Muy diferente, muy a como diferente. lo vemos en esta película, digamos, en Expreso de Medianoche se ve Muy como diferente. 20 años más viejo. Y estaba irreconocible porque tenía una barba, usaba lentes, o sea, estaba todo raro. Exactamente, exactamente. Entonces, yo pienso, Joe, que si la película funciona es por su realismo. Los personajes discuten entre ellos, tienen sus propias prioridades y limitaciones. Entonces, estas son personas que no tienen suministros ilimitados, no todos se llevan bien y prácticamente solo que se cuidan a sí mismos. Pero lo mejor y más realista que tiene Alien es que no todo funciona. Las cosas no salen según lo planeado para la tripulación cuando intentan detener al monstruo. Cosas simples como las linternas y los flashlights que no funcionan y los escáneres que brindan información incorrecta hacen que la audiencia y el equipo en los tromos se conviertan en un desastre entretenido. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.